Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues estamos hoy, ahora sí que con nuestro admirado amigo y fraterno amigo, el doctor Gilberto López y Rivas, que bueno, todos saben que es un personaje totalmente importante, no solamente por los cargos que ha tenido, sino pues por el valor de su trayectoria, su congruencia, de las desgraciadamente pocas personas que podemos recordar con admiración y que pues no se dedican a la política por otra situación, sino por una vocación, por un afán de servicio a los temas sociales, las políticas públicas y demás. Y bueno, estamos en esta segunda mesa de análisis de este ciclo que iniciamos de impacto del poder en el mundo actual. Y bueno, ¿qué más que el orgullo de tener aquí la presencia del doctor Gilberto López y Rivas con el tema de la colonización de los pueblos? Entonces él pues nos va a dar aquí una explicación bastante interesante y pues diríamos totalmente apegada a la realidad por su experiencia, su conocimiento, y pues le damos la palabra para que nos haga favor y agradeciendo también que está con nosotros, nosotras y nosotros, agradeciendo su presencia. Por favor, doctor. Bueno, muchas gracias, buenos días. Yo quiero agradecer a la compañera Angélica Cecilia de la Cruz Corona por organizar estas conferencias y el tema específicamente será terrorismo global de Estado y recolonización de pueblos y territorios para hacerlo muchísimo más amplio. Se plantea que en este tercer milenio los retos analíticos para explicar la sociedad contemporánea están íntimamente relacionados con las transformaciones que ya por más de 4 décadas ha provocado la transnacionalización neoliberal. Nuestro recordado amigo Pablo González Casanova consideraba que la globalización actual constituía, lo decía él, un proceso renovado de dominación y apropiación del mundo, una recolonización a través de la ocupación integral de nuestros países, estructurada en el ámbito nacional mediante reformas constitucionales y legales o a través de disposiciones de hecho realizadas, obviamente, todas ellas sin consultar a la sociedad y a los ciudadanos en particular. Muchos de los procesos, actores y sujetos sociales que han sido interés de las ciencias sociales, recordar que yo soy antropólogo, por ejemplo, la desigualdad y la exclusión, los pueblos indígenas y sus autonomías que integran lo que nosotros llamamos la cuestión étnico-nacional, las dinámicas e identidades socioculturales, la relación entre lo local y lo global, la profundización de la violencia de género, los feminicidios, en el caso de México, el racismo y la xenofobia contra los migrantes, la cuestión agraria campesina, entre otros temas, han sido marcados por los efectos de esta mundialización neocolonial, que también ha significado un cambio notable en la naturaleza del Estado-nación y una verdadera transformación geopolítica del mundo. El desmantelamiento del Estado benefactor y su transnacionalización ante la crisis de acumulación de los años 70 marca el inicio de las políticas neoliberales junto a la revolución informática y de las comunicaciones que tienen lugar en estas décadas, así como la apertura de los mercados del antiguo bloque socialista, incluyendo China y Vietnam, por lo que no debe extrañarnos que la globalización misma se convierta en un tema específico de la investigación por colegas antropólogos como Marc Gabelé o Arjun Appadurai, quienes desarrollan temas como Estado-Nación, ciudadanía, sociedad civil, terrorismo, violencia etnocida, entre otros temas.
Por su parte, nuestros vecinos sociólogos, como Michel Viviorca, refieren incluso a una mutación de las ciencias sociales. Camilo Balchi, en su libro Marx vive, Derrumbe del capitalismo, complejidad de una totalidad violenta, propone un concepto que a mí me parece muy importante, que es el de imperialización, para describir esta reconfiguración mundial que conlleva la transnacionalización neoliberal. Esta imperialización es definida como un predominio económico, político, ideológico y obviamente militar del capital monopólico transnacional que se extiende y se profundiza ¿en qué? Uno, en los recursos naturales y estratégicos del globo. Dos, en la megaproducción y los megamercados. Tres, en los flujos financieros. Cuatro, en la investigación científica y tecnológica y por ende en la educación. Cinco, en las armas de destrucción masivas. Seis, en los medios de comunicación masiva. Y siete, en las organizaciones internacionales a las cuales afecta, como el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo. Pero paralela y dialécticamente a este predominio, también debemos contar en cuenta su contraparte. Esto es el carácter pluridimensional de la crisis capitalista actual, que es económica, que es social, que es militar, que es política, que es geopolítica, que es moral, que es epistémica, cultural, intelectual, de alimentos, de materias primas, de energía y del ambiente. Bueno, incluso los zapatistas nos hablan del colapso que estamos viviendo, el colapso en curso. Claro. Esta imperialización mantiene una dimensión militar que denomino terrorismo global de Estado, el cual caracteriza la política de violencia perpetrada por aparatos estatales imperialistas en el ámbito mundial contra pueblos y gobiernos, lo estamos viendo ahora en el caso de Venezuela, con el propósito de infundir terror y en violación de las normas del derecho nacional e internacional. Sostengo que en el estudio y en el análisis del terrorismo se ha enfatizado el terrorismo individual y el de grupos clandestinos de todo el espectro político, obviando y dejando a un lado el papel del imperialismo estadounidense y los estados capitalistas en la organización del terrorismo en el ámbito internacional. El terrorismo global de Estado violenta, obviamente, los marcos legítimos, ideológicos y políticos de lo que se considera la represión legal, o sea, la que se justifica por el marco jurídico nacional e internacional, y apela a métodos no convencionales, a la vez extensivos e intensivos, para aniquilar a la oposición política y la protesta social a nivel planetario. Balchi considera que la devastación mundial de seres humanos y también de la naturaleza es propia del capitalismo desde su surgimiento, pero que en pleno siglo XXI, con la transnacionalización actual, se ha exacerbado exponencialmente la violencia sistémica y el antihumanismo que le caracteriza. Sostiene que los procesos de reproducción del capital y su búsqueda insaciable de ganancias son incompatibles con la vida, tanto humana como de la propia naturaleza, que este sistema destruye de manera integral. Así, podemos decir que el capitalismo transnacional es expoliador, despótico, depredador, genocida y terrorista, y se vive como una verdadera tragedia social, como lo podemos constatar en numerosos países y regiones. Esto es, el capitalismo en esencia fue, es y será violencia sistémica. Y en esa dirección, las descripciones que hace Balchi del extractivismo minero, con su destrucción del medio ambiente, de ríos, de lagunas, de flora, de fauna, de vida humana, de biodiversidad para el caso de Perú, México, Chile, constituye un material riquísimo para fundamentar las luchas contra la minería abierta que, como en los estados mexicanos de Morelos, de Guerrero, de Oaxaca o de Chiapas, amenaza los territorios, especialmente los territorios indígenas, acorde a las investigaciones realizadas por nuestro colega y amigo Eckhard Boge. La imperialización, por otra parte, constituye una forma nueva de reparto del mundo, que puede llevar a guerras interimperialistas, no las descartemos.
No obstante, Estados Unidos, como poder hegemónico, ha instaurado en todo el planeta la barbarie como proceso devastador del género humano y la naturaleza. El terrorismo global de Estado es el concepto que yo estoy proponiendo, o terrorismo transnacional, cuenta con la complicidad de la ONU y de los gobiernos supuestamente democráticos que establecen, paradójicamente, una democracia despojada de todo contenido participativo, con violaciones permanentes a los derechos humanos, lo que viene a demostrar que históricamente capitalismo y democracia son incompatibles. La democracia tutelada, como la llamo, por el capitalismo, establece asimismo como principal soporte ideológico una dictadura mediática que impone un pensamiento único y un imaginario social que estimulan la reproducción de consumidores compulsivos, gente dócil y opacada, obediente, competitiva, conformista, individualista, narcisista y lamentablemente en un sector lo que yo llamo la generación selfie, esta generación narcisista que viene todo el día contemplándose en el espejo de las redes, etc. También en el análisis de esta reconfiguración mundial existen coincidencias con Balkhi en otros rubros. Por ejemplo, considerar al crimen organizado, a la economía mafiosa ilícita criminal, como otra de las formas de acumulación del capital transnacional parasitario, a la que se le atribuye el 5% del Producto Interno Bruto global. El dinero denominado sucio, como si hubiera dinero limpio, va a parar a los grandes megabancos y empresas financieras. El narcotráfico es un arma contundente de recolonización y de imposición del terrorismo, del imperialismo mundial, por otras vías distintas a las guerras neocoloniales. Por ello, estamos de acuerdo en asumir lo que Balkhi denomina dialéctica de la totalidad capitalista, para descifrar cómo se entroncan las lógicas de acumulación de los capitales transnacionales del narcotráfico con los grandes intereses geopolíticos de las oligarquías imperialistas en estas guerras de recolonización. También hemos venido insistiendo en la participación de la Agencia Central de Inteligencia o de la DEA y otros organismos de inteligencia en el tráfico de armas, drogas y personas. Notable es el caso de Irak, donde me tocó estar, además del genocidio que resultó ahí, de la intervención estadounidense, el desplazamiento forzado de población y la virtual destrucción de toda infraestructura estatal, que yo vi que era una estructura impresionante, y que terminó en la devastación y el saqueo de su patrimonio cultural y material por las tropas de ocupación, por los mercenarios y coleccionistas durante más de 10 años de guerra que sufrió ese país. La reconfiguración mundial otorga un papel predominante al Estado en el ámbito de las metrópolis capitalistas, como un instrumento de la oligarquía para mantener el complejo militar industrial imperialista. Esto es, los ejércitos, arsenales atómicos, bacteriológicos, químicos, sísmicos, genéticos, electrónicos, informáticos, complejos de seguridad, agencias de inteligencia, espionaje, fuerzas policiales, grupos paramilitares, comandos de despliegue rápido para enfrentar guerras de intensidad diferenciada, entre las que no se puede excluir, reitero, conflictos militares entre superpotencias occidentales o con China y Rusia, o agresiones bélicas como las que estamos presenciando en el Medio Oriente o en el Caribe contra la República Bolivariana de Venezuela. En el nivel local del proceso de imperialización, si bien los estados nacionales son reducidos en el ejercicio de su soberanía, no desaparecen, como afirman los ideólogos sistémicos. Estos simplemente ajustan su actuación para prestar un servicio más eficiente a las corporaciones transnacionales. El imperialismo actual produce en escala planetaria democracias subalternas puestas en manos de oligarquías locales. Pilar Calveiro, una colega que también vive aquí en México, ella hace importantes aportaciones a la comprensión de este proceso de recolonización.
especialmente en un libro que yo recomendaría, que se llama Violencias de Estado, la guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global, que por cierto lo publicó Siglo XXI, ya en el año del 2012, pero está tan actual como en ese año que se publicó. Y aquí sostiene nuestra colega que vivimos en la actualidad una reorganización hegemónica planetaria basada en una violencia estatal que se despliega principalmente a través de dos grandes combates, entre comillas combates, definidos como guerras contra el terrorismo, por un lado, y guerras contra el crimen organizado. Porque ambas habilitan el escenario bélico que requieren las dominaciones autoritarias, facilitando las formas más radicales de la violencia represiva. La guerra antiterrorista permite mantener y expandir el nuevo orden global, mientras la llamada guerra contra el crimen recurre a una reorganización jurídica y penitenciaria que conduce al encierro creciente de personas, en especial de jóvenes y pobres, en aras de la supuesta seguridad interior de los estados. Ambas guerras se entrelazan, se construyen y se dictan desde los poderes centrales, ya sea estados-nación o organismos estatales supranacionales, y son instrumentos útiles para la reorganización global. Los rasgos más sobresalientes de esta reorganización hegemónica son, según Calveiro, el pasaje de un modelo bipolar a otro global, ambos con un fuerte componente autoritario. En lo económico, acumulación y concentración neoliberal dentro de un mercado globalizado. En lo político, debilitamiento de la autonomía del Estado-nación y el desarrollo de redes de poder estatal privadas de carácter transnacional, así como la instauración de democracias procedimentales. En lo social, la incorporación de la tecnología, en especial de comunicación, que modifica tiempo y espacio. En lo subjetivo, una individualidad blanda, aislada, en retracción hacia lo privado como esfera de consumo de bienes y de cuerpos. Todo ello con un uso importante y diferenciado de la violencia que se articula con las nuevas formas de lo político, social y subjetivo. Esta autora, Pilar Calveiro, mantiene que las guerras sucias del siglo XX prefiguran ciertos modos represivos del mundo global actual, con Estados Unidos a la cabeza y con la imposición de un estado de excepción que articula una red represiva legal con otra ilegal y en la que se va conformando el Estado criminal. El Estado transnacionalizado realiza reformas sustanciales en los marcos jurídicos para permitir la extraterritorialidad de las leyes de los países hegemónicos, particularmente de Estados Unidos. Por exigencias de la Casa Blanca, por ejemplo, y sin razón aparente y sin que se haya cometido un solo acto terrorista en México, el Senado mexicano, con obsecuencia, tipificó el delito de terrorismo internacional, sin que se incluyese en esta reforma la clasificación de terrorismo de Estado, que es el crimen en los espacios nacional e internacional más recurrente en los casos de las dictaduras militares del pasado y en los últimos años, consumado por agentes de inteligencia, militares y mercenarios, principalmente estadounidenses. Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y como resultado de la llamada lucha contra el terrorismo, se globalizan las condiciones de excepción a partir de las cuales los derechos civiles son virtualmente suspendidos para dar origen a procesos de militarización, paramilitarización, control de fronteras, aeropuertos, persecución de población emigrante, iconos sin documentos, sobrevigilancia de la ciudadanía, revelada en su magnitud planetaria por Snowden, recordar, detención de personas sin órdenes de arresto, utilización masiva de la tortura, secuestro de personas y traslado a prisiones clandestinas, cambios en los marcos jurídicos como la llamada Ley Gestapo, que en México fue aprobada allá por diciembre del 2009, que en la práctica pueden ser aplicados a un amplio rango de resistencias y de disidentes políticos. Morris Berman refiere en un libro a la legalización de la tortura por parte del gobierno de los Estados Unidos y afirma: desde Abu Ghraib ha habido revelaciones periódicas en la prensa sobre la tortura americana que es peor y más extendida de lo que se piensa.
empezaron a aparecer artículos con encabezados como El archipiélago militar de Estados Unidos o El mundo secreto de los interrogatorios de Estados Unidos. Estos valerosos informes incluyen frases como constelación mundial de centros de detención, compleja infraestructura de la agencia central y militar y sistemas globales de detención dirigidos por el Pentágono. Todo esto lo podemos consultar en La Edad Oscura Americana, la fase final del imperio, que se publicó en el 2006, pero que es igualmente totalmente actual. Por cierto, la revista Proceso publicó un artículo de Leonardo Bois, Prisiones flotantes, en el que se denuncia que al menos unos 17 buques militares de Estados Unidos habían sido utilizados en su guerra contra el terrorismo como prisiones flotantes. Un informe de una ONG londinense, Reprieve, identificó a casi una veintena de esos barcos en los que se dice han sido retenidos, interrogados y torturados miles de sospechosos de actividades terroristas. El organismo calculaba que por esas embarcaciones, que se mantienen recluidos a un número indeterminado de desaparecidos, que ha pasado, no lo puedo creer, a 80,000 personas. Este fue un número de Proceso del año 2008, pero que nos indica lo que no ocurre en ese tipo de estados de excepción que Estados Unidos mantiene a nivel planetario. El llamado Estado de Derecho en el capitalismo neoliberal se encuentra crecientemente determinado por los intereses generales del poder político económico, en el contexto de la especificidad histórica del agravamiento de la lucha de clases y de la exacerbación de las contradicciones entre lo que es el carácter mundial de la acumulación y la forma nacional de la dominación burguesa, que siempre ha sido inmanente al capitalismo. O sea, a mayor conciencia y conflictos sociales correlacionados con un mayor grado de expoliación de la fuerza de trabajo, mayor violación de los derechos humanos y deterioro del Estado de Derecho. La desestructuración permanente del derecho público, privado, civil y penal, y sobre todo del derecho constitucional, que proviene fundamentalmente de los poderosos que pueden operar las leyes, que tienen el control real del aparato judicial y que orienta la actuación de lo que se llama el constituyente permanente, que son los congresos y los parlamentos, y detentan el monopolio de la violencia considerada legal. En la actual etapa neoliberal destaca el quebranto por parte de las propias autoridades en el cumplimiento de los marcos jurídicos vigentes, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Las cartas constitucionales, la Constitución, expresión formal de una determinada correlación de fuerzas sociales, casi siempre producto de cruentos procesos revolucionarios o de eclosiones sociopolíticas, han sido sistemáticamente modificadas en los últimos 30 años en función de los intereses corporativos transnacionales y los de sus socios, que en el interior de nuestros países trabajan diligentemente para reformar o violentar las leyes si es necesario, para hacer prevalecer la ganancia privada y mantener un entorno estable para el capital transnacional. Esta violación del Estado de Derecho tiene un efecto hacia abajo y asume características corporativas y clientelares. Al ser el Estado, la clase política y empresarial en general y los llamados poderes fácticos los primeros en violar el Estado de Derecho, pues ciudadanos, grupos gremiales, sindicatos, instituciones asumen con frecuencia una práctica de violación de la ley, ocupan espacios públicos para provecho propio, incumplen las disposiciones administrativas elementales para la convivencia citadina y rural, corrompen y son corrompidos. O sea, la supremacía de los intereses privados por sobre los colectivos ocupa el lugar de la responsabilidad civil y el empoderamiento colectivo. Se construye una cultura popular de la corrupción en la que la honestidad es sinónimo de estupidez, podríamos decir de pendejez, en el lenguaje mexicano. Esta realidad inducida
por el poder no tiene una intencionalidad moral, sino política. Se trata de combatir a las resistencias a través no solo de la represión, sino también de la cooptación. Esta doble política busca que los movimientos populares antineoliberales se atemoricen o se vuelvan cómplices y aliados menores de la ocupación de nuestros países. Y ahí tenemos casos como el de Chile, donde acaba de triunfar un nazi completo, un pinochetista, ¿no? Bueno, tomando el caso de las políticas culturales de los estados y la transnacionalización corporativa neoliberal a través de los medios de comunicación masiva, de los monopolios turísticos y las llamadas industrias culturales, se han venido apropiando de la cultura con fines mercantiles y homogeneizadores hasta de la cultura. El patrimonio cultural, como memoria de las naciones en resistencia y de todos sus pueblos y componentes regionales, soporte también de sus identidades, está siendo sitiado por las corporaciones transnacionales y por el uso privado que de él hacen las élites políticas y económicas y por la industria turística, que ocupa lugares, costas, territorios y recursos naturales que pertenecen a la nación y en los que frecuentemente habitan pueblos indígenas, a quienes se convierte en objetos exóticos de consumo. En México, el gremio de los antropólogos al que adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el que yo trabajo, participa en una lucha contra el vaciamiento de valores y símbolos de la identidad nacional que ha guardado esta institución cultural y en la denuncia del despojo de sus funciones en defensa de este patrimonio nacional por las políticas privatizadoras o los megaproyectos como el famoso Tren Maya y el corredor interoceánico. De esta manera, dentro de los científicos sociales, los antropólogos hemos profundizado en el marco de las transformaciones de la transnacionalización neoliberal, en los avatares de la cuestión nacional, por ejemplo, a partir de la cual la nación continúa siendo el espacio de las luchas de resistencia y de liberación social. Se desarrolla en esa línea de investigación uno de los conceptos, el de nación, que es fundamental para la investigación de la cuestión étnica contemporánea. Es imposible comprender desde mi punto de vista el complejo y multifacético proceso de origen, desarrollo y características de las etnias o los pueblos originarios desde una perspectiva histórica si no se parte del estudio de los procesos nacionalitarios que tienen lugar a partir del triunfo y la consolidación de la burguesía como clase dominante en los países capitalistas metropolitanos y la extensión del fenómeno nacional a nivel planetario. La ciencia social de este milenio cuenta sin duda con los instrumentos analíticos para estudiar los medios de comunicación masiva y la forma como ellos conforman metafóricamente las tropas ideológicas que intentan someter a la opinión pública con la desinformación, la contrainformación y la propaganda abiertamente sistémica. Se transforman en tribunales de facto en los que comunicadores, locutores, editorialistas, expertos y analistas políticos condenan sumariamente toda oposición al orden establecido. A estos se le ha denominado dictadura o terrorismo mediático, y a los mercenarios de los medios, sicarios mediáticos. Y Carlos Facio, mi amigo, en su libro Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo, publicado por la Random House en el 2013, ahí él aplica estos conceptos para el caso de nuestro país, México. En el proceso de investigación sobre los pueblos indígenas, como objeto de estrategias de contrainsurgencia por parte del Estado, algunos antropólogos hemos estado estudiando a las Fuerzas Armadas en la actual globalización neoliberal y cómo estas son cuidadosamente preparadas para la guerra interna, creando incluso grupos paramilitares que realizan el trabajo de la guerra sucia. Desde los tiempos de las escuelas militares panamericanas dirigidas por Estados Unidos, los ejércitos han pasado a ser verdaderas fuerzas de ocupación, emplazadas en vastas regiones de nuestros países y en prácticamente todas las regiones indígenas.
Muchos de sus altos mandos están, como los políticos civiles, asociados al gran capital en formas directas o indirectas. La dependencia y vinculación de las Fuerzas Armadas Mexicanas, por ejemplo, con las estrategias militares y de inteligencia de Estados Unidos, en el marco de lo que fue el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, recordarán el ASPAN o la Iniciativa Mérida, que era una versión del Plan Colombia para México y Centroamérica, y a través también de la asistencia, entrenamiento y apoyo de todo tipo de militares de ese país a sus contrapartes locales, que han cerrado el círculo de la dependencia de México también en el terreno militar, de seguridad o de inteligencia. En los ámbitos de la academia a la que pertenecemos, me sumo a la crítica de quienes han renunciado a la teoría marxista del imperialismo, los llamados por Balki espadachines ilustrados de la burguesía transnacional, qué bonito, y a quienes han abandonado los rigores de los análisis de clase, pero siguiendo cabalmente las advertencias de nuestro maestro González Casanova en cuanto a formular las redefiniciones de los conceptos fundamentales. Por ello, él destacaba que no podemos quedarnos en el concepto tradicional de lucha de clases que conserva un sentido fabril y economicista del que no logra desprenderse. El concepto de explotación tampoco es suficientemente comprensivo. Ambos conceptos, el de clases y el de explotación, requieren ser complementados o superados por el de dominación y apropiación del excedente y de la riqueza a costa de los trabajadores y de los pueblos en procesos de apropiación del plusvalor y del capital acumulado y en procesos de distribución y apropiación inequitativa del excedente y de la riqueza. Ambos conceptos vinculan el poder político, represivo, informático, cultural y social con las relaciones de producción. Asimismo, no podemos quedarnos en el concepto de imperialismo sin señalar que en la etapa de la globalización, las demarcaciones de las fronteras de lo externo y lo interno, que a los nacionalistas les sirvieron para ocultar las contradicciones internas, atribuyendo todos los males a las externas, se ha confirmado cada vez más a lo largo del mundo. En el interior de las naciones está lo exterior. En cada Estado-nación se dan los vínculos y las redes con otros Estados-nación, con el capital multinacional y transnacional, con el Estado global incipiente y con sus asociados locales. Por ello, las luchas tienen que darse en lo local, en lo nacional y en lo global, privilegiando unas y otras en forma práctica y sin descuidar ninguna. Concluyendo, lejos estamos los practicantes críticos de las ciencias sociales de sustraernos a los imperativos éticos que como ciudadanos y científicos nos determinan en un mundo que no avanza en la solución de los problemas seculares que asolan a la mayoría de los seres humanos. Por el contrario, la transnacionalización neoliberal o recolonización ha agravado a tal grado las condiciones de vida del planeta que muchos analistas consideran que estamos al borde mismo de un colapso civilizatorio. Toda reflexión pasa entonces por tomar conciencia del significado totalizador de esta recolonización que afecta las bases de reproducción de los pueblos y la sobrevivencia misma de la especie humana. Las dimensiones de la ocupación afectan todas las esferas de la vida humana y ponen en peligro los fundamentos materiales y territoriales de las formas colectivas de convivencia, exacerbando al máximo la polarización social y profundizando las condiciones de pobreza de millones de seres humanos. Considero importante conocer a fondo este sistema de explotación-dominación que enfrentamos, pero también es fundamental confiar en la capacidad y la voluntad de los pueblos para desarrollar estrategias de lucha que combinen creatividad con eficiencia, centralidad con autonomía, principios éticos, repito, principios éticos con construcción de alternativas, como pudimos constatar los que fuimos egresados del primer grado del curso La Libertad según los zapatistas. Después de las experiencias traumáticas de la burocratización del socialismo real
y la institucionalización de las izquierdas tuteladas dentro de los esquemas de la democracia burguesa, el pensamiento crítico de izquierda se define en función de qué tanto es capaz de mantener una posición de congruencia ética y coadyuvar a construir poder popular en formas de democracia participativa y directa que impidan la utilización de aparatos políticos como la partidocracia para el encubrimiento y el ascenso social de unos pocos, como siempre. Nuestros enemigos son poderosos, pero no son invencibles. Si está en juego la sobrevivencia misma de la especie humana, confiemos en que las fuerzas de la vida y el valor de la dignidad prevalecerán por sobre la maquinaria capitalista de muerte y destrucción. Muchas gracias. Pues quedé maravillada, atónita de tan hermosa la explicación, tan, diríamos, exacta de lo que estamos viendo pues a nivel mundial, ¿no? En nuestra actual situación en todos los países. Creo que el doctor nos ha llevado, pues, de una manera profunda de la mano pues diríamos, a la estructura, ¿no?, actual de todos estos males que nos aquejan. Y qué bonito que pues las personas que como yo no tenemos de pronto esas palabras, esos conocimientos y demás, podemos sentirnos totalmente involucrados con esta participación, como si fuera lo que quisiéramos decir o lo que hemos entendido en nuestra propia pues dinámica de vida y pues lo que vamos viendo. Entonces verlo ahorita en estas palabras que nos acaba de compartir el doctor, bueno, es así como eureka, ¿no? Así como qué maravilla que nos trae digamos, en palabras exactitas, todo el contexto de lo que nos está aquejando a la humanidad. Y bueno, mil gracias al doctor por toda la explicación. Yo quisiera, aparte de felicitarlo como siempre por toda su trayectoria y por toda su congruencia y pues su conocimiento, abordando un poco lo que nos dice, que me encanta, pues también todo desde el principio hasta el fin, me sentí súper feliz de escuchar ahí plasmado lo que de alguna manera vislumbro sin saberlo concretar o decir. Pero me gustaría retomar ahí con él que están como que siendo ya insuficientes algunos términos, como los que mencionaste ahí, doctor, que ya se han rebasado, ¿no? Hay que manejarlo desde otra visión, ¿no? Como esto que nos decías de la lucha de clases, de todo esto. Nos hemos encajonado, creo, las personas que estamos luego así como que en grupos que asisten a algún grupo pues de convivencia, diríamos, de movimientos sociales y demás, con el discurso, decía una amiguita que ya falleció con el COVID, trasnochado, ¿no? Entonces, esto ya quedó un poco rebasado por la actualidad y tenemos que manejar estos términos que ahorita el doctor nos está trayendo, porque en base a conocerlos, manejarlos, profundizarlos, podríamos, como él bien dice, pues tener, diríamos, armas, escudos para defendernos de estos ataques que obviamente, pues, todo lo que él mencionó ahí del capitalismo y demás, pues ha ido avanzando, utilizando la tecnología y demás, y nosotros nos hemos quedado estancados, ¿no? En aquellos términos un poquito ya añejos, que son bonitos en aquel entonces, fueron muy, diría yo, incendiarios, ¿no? Las luchas y demás, pero pues obviamente ahorita estamos un poquito ya
desfasados de aquello y tendríamos que retomar, así como estos términos. Por eso sería importante una formación social, una formación cívica, política, porque mucha gente dice, ay no, el comunismo, el socialismo, fuchi, ¿no? Recordemos cómo se ve de mal a Venezuela, Rusia y demás. Pero desgraciadamente, bueno, estamos inmersos en todo esto que nos acaba de explicar, el crimen organizado, lo mediático, los poderes fácticos económicos. Entonces, pues obviamente no es que queramos entrarle a una cosa que no nos gusta, como el socialismo o el comunismo, que mucha gente le da la vuelta y dice, ay no, eso no lo quiero ni oír ni saber. Tenemos por fuerza que involucrarnos porque estamos ya metidos en un torbellino, ¿no? de manipulación mediática. Vemos cómo por las redes, que toda la explicación que nos dio, pero vemos el odio, ¿no? Que se diríamos, inyecta, ¿no? De una manera, pensaría yo, subliminal en las palabras. Entonces, la gente se enardece en contra, por ejemplo, ahorita del gobierno actual, pues con razonamientos que ni siquiera son reales. Entonces, lo mediático es muy importante y aparte el conocer estos términos. Ahorita el doctor, creo que recientemente, me comentaste, tuviste un viaje a Venezuela, ¿no? Y ahorita, en abril. Y no pude hacerlo ahora porque las líneas aéreas fueron amenazadas por Estados Unidos y entonces pues no pude salir. Iba yo a ir hace una semana y no fue posible. Se hizo en efecto un boicot contra Venezuela también en ese terreno. Claro, entonces pues él ha estado en muchos países, en muchas situaciones. Es una persona que ha vivido, ha palpado todas estas afecciones desde joven. Digo, no solo en nuestro país, en las comunidades ha participado, así que ahí a pleno campo ahí de los movimientos sociales como los zapatistas y demás, sino en otros países donde también ha visto cómo se han movido estas circunstancias que luego nosotros decimos, bueno, eso está inventado, eso no existe. No, sí existe. Y Venezuela, como ahorita nos comenta, pues es ahorita un tema importante y muchas veces como sociedad volteamos para otro lado, ¿no? Porque decimos, no, es que eso es comunismo o qué bueno que les pase. Recientemente, el día miércoles 10, el pasado, tuvimos nuestra primera mesa de este ciclo de mesas de análisis y pues ese día también fue entregado el premio Nobel, ¿no? A una persona que, o sea, nuestros valores como que están de cabeza, pensaría yo, ¿no? Estamos al revés, se premia a los malos, se aplaude el mal, se odia el bien, se junta la gente casi para linchar a la gente que quiere hacer algo social, algo bueno en pro de la humanidad, y se favorece totalmente, porque esto tiene que ver con lo mediático, pues a quienes asesinan, quienes destruyen, quienes extraen, quienes, por ejemplo, lo de Estados Unidos, cómo se toma bueno, que siempre se la ha tomado, ¿no? El derecho de decidir quién muere y quién no, como fue con las embarcaciones que, digamos, atacaba y mataba a las personas ahí. Entonces, creo que sí es importante. Aunque nosotros ahorita estamos como muy contentos desde el 2018, es importante mantenernos integrados socialmente, tomar estas, por ejemplo, ahorita pues cátedra, diría yo, que nos da aquí el doctor López y Rivas, como que en serio, ¿no? Interesarnos, escuchar cada palabra, analizarla, entenderla, compartirla, porque eso es lo único que podría salvarnos, no solo a nosotros individualmente, ¿no? Sino como pueblo, sí, y aparte, pues como humanidad.
¿Qué nos puedes comentar, doctor? ¿Cómo podemos también interesar a la gente, ¿no? A que se involucre en estas nuevas formas de estos conceptos tan importantes que ya los otros podríamos tomarlos como una base, pero entender la nueva modalidad de la recolonización de los pueblos, por favor? Bueno, yo creo que lo más importante de todo es mantener vivo el pensamiento crítico. Como se sabe por lo que publico en un periódico La Jornada quincenalmente, pues yo estoy en el entorno del neozapatismo y en consecuencia pues soy crítico tanto del pasado como del actual gobierno en cuestiones que tienen que ver con todo lo que dije en mi ponencia sobre la recolonización. Para mí el Tren Maya y el corredor interoceánico, por ejemplo, son expresiones pues de una mentalidad desarrollista que pues está destruyendo, como lo hemos dicho casi 1.000.000 de veces en el caso del Tren Maya, el hábitat está fragmentando el tejido social y todo eso está construido también y guardado por los militares, hoteles militares. Hicimos en Yucatán y toda la zona de la península recorridos por esta mega obra. Mantener el espíritu crítico significa que uno no puede estar complaciente con nada de lo que haga el poder. Entonces, por eso es que creo que lo único que nos queda es afirmar que uno no es cooptable, que uno no puede, por más ofrecimientos que se hagan, a una intelectualidad que ha probado que el poder tiene afecta, ¿no? Claro. Afecta. Y que muchos de los que incluso participaron en movimientos armados, pues han sido sacrificados, ¿no? Pretendiendo cambiar el sistema desde dentro, el sistema los cambió a ellos. Uh-huh. Entonces, pues yo quiero terminar, Angélica, diciendo de que hay que mantenernos siempre alertas y con una mentalidad crítica de todo lo existente. Nada es lo que parece. Doctor, pues muchas gracias. Cerramos y bueno, recuerdo a todos se puedan suscribir. Estos temas son importantes, los ponentes son más importantes todavía y pues los que están al otro lado viendo estas grabaciones o transmisiones, pues son precisamente lo que haría el cambio para que en algún punto pues no nos tomen ahí durmiendo nuestros laureles, ¿no? Las afecciones que a otros países pues hemos visto que les atañen. Recuerdo mi nombre, Angélica de la Cruz, el doctor Gilberto López y Rivas, que nos hizo favor de acompañarnos. Se puedan suscribir a este canal SIC Tertulias y pues estamos en comunicación a ver si posteriormente, ya en el otro año 2026, también pueda él nuevamente participar. Pero ahorita, bueno, mil gracias, doctor, y pues sin más por el momento, nos despedimos. Voy a cerrar la transmisión. Doctor, te lo dejo. Felices fiestas para todos con estos temas navideños, momentos de estar con la familia, convivios, regalos, amor y paz. Y pues felicidades para todos en las próximas posadas que inician mañana, doctor. Gracias. Gracias.